Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. El viento, ese viejo narrador del oeste, solía susurrar historias. Historias de polvo y gloria, de corazones rotos y almas redimidas. Y yo, el viejo del oeste, con el humo de la hoguera pintando siluetas efímeras en el lienzo estrellado del desierto, he sido un ávido oyente. Una de esas leyendas, tejida con la fibra de la esperanza y el hilo áspero de la desventura, es la de Victoria Castillo. Permítanme compartirla con ustedes como la escuché una vez, bajo un cielo tan vasto que parecía contener todos los secretos del mundo. El sol de 1880, en el corazón del indomable viejo oeste, no era una caricia, sino una sentencia. Caía a plomo sobre el pequeño pueblo de Redemption Gulch, un caserío famélico donde las casas de madera, grises y astilladas, parecían encogerse bajo el peso de un cielo implacable. El polvo, fino y omnipresente, se adhería a la piel, se colaba por las rendijas de las ventanas y se asentaba como un sudario gris sobre cada esperanza marchita. En ese crisol de olvido y lucha, Victoria Castillo existía. No vivía, no prosperaba, solo existía, como una planta tenaz aferrada a la última gota de humedad en una tierra reseca. Sus días eran un ciclo agotador de trabajo y preocupación. Desde el amanecer, cuando el cielo se teñía de un rosa pálido que prometía otro día de calor, asfixiante, hasta el crepúsculo cuando las sombras se alargaban y el desierto comenzaba a susurrar sus misterios nocturnos, Victoria no conocía el descanso. Sus manos, antes suaves, estaban ahora curtidas y enrojecidas por el jabón áspero y el agua fría del pozo, por la costura incesante de remiendos para los pocos que aún podían pagar, por el ordeño de la escuálida cabra que era su única fuente de leche. Su espalda, aunque joven, ya se curvaba ligeramente bajo el peso de la responsabilidad, un fardo que había heredado de forma inesperada y cruel. La muerte de su esposo, hace ya 2 inviernos, no había sido un golpe repentino, sino el lento y agónico desvanecimiento de una vela. La fiebre, esa plaga silenciosa del oeste, se lo había llevado, dejando a Victoria con poco más que el recuerdo dulce de su risa y el eco de sus promesas. Pero, sobre todo, la dejó con 2 pequeñas almas dependientes, 2 pares de ojos brillantes que miraban a su madre con una fe inquebrantable. Clara, la mayor, apenas de 6 años, con una seriedad precoz y una mirada perspicaz que a veces inquietaba a Victoria. Y Lily, la pequeña, de 4, un torbellino de risas y rizos dorados, cuya inocencia era el único bálsamo para el alma atribulada de su madre. La cabaña donde vivían, cedida por la caridad de una vecina mayor, era poco más que una caja de madera con un techo que filtraba la lluvia y paredes que dejaban pasar el viento invernal. Pero Victoria se esforzaba por hacerla un hogar. Cada noche, bajo la luz parpadeante de una lámpara de queroseno, remendaba sus vestidos raídas, contaba las pocas monedas que había ganado y se preguntaba de dónde vendría la próxima comida. El hambre no era un concepto abstracto en Redemption Gulch, era un compañero constante, un nudo apretado en el estómago que amenazaba con ahogar cualquier atisbo de esperanza. El miedo, ese veneno silencioso, la carcomía. Miedo a no poder proteger a sus hijas,
a ver sus caritas demacradas por la falta de alimento, a no poder costear una medicina si la fiebre volvía a golpear. El futuro se cernía sobre ella como una tormenta de arena inminente, tan incierto como el polvo del camino que se levantaba con cada ráfaga de viento y cubría las pocas pertenencias que poseían. A veces, por las noches, cuando las niñas dormían acurrucadas en el único jergón, Victoria se sentaba junto a la ventana, observando la inmensidad oscura del desierto. El silencio era abrumador, roto solo por el lamento distante de un coyote o el crujido de la madera vieja. En esos momentos se sentía diminuta, una brizna de hierba solitaria en un campo quemado, a punto de ser arrancada por la próxima ráfaga. La desolación era un manto pesado que cubría su alma, y la esperanza, un pequeño ascua que amenazaba con extinguirse con cada suspiro. La rutina era la única brújula en su vida a la deriva. Un día tras otro, el mismo patrón de esfuerzo y privación. El sabor amargo del café de achicoria por la mañana, el olor a polvo y sudor, el sonido monótono de la aguja perforando la tela. Las risas de sus hijas, aunque dulces, a menudo se sentían como un recordatorio del peso que llevaba sobre sus hombros. ¿Cómo podría ofrecerles un futuro digno en un lugar tan desolado, en una vida tan precaria? Un martes por la tarde, cuando el sol ya comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, un carruaje de aspecto más formal de lo habitual se detuvo frente a la cabaña de Victoria. Era un vehículo polvoriento, pero con un aire de importancia que rara vez se veía en Redemption Gulch. De él descendió un hombre delgado, con un traje oscuro y un maletín de cuero gastado que sostenía con reverencia. Era el señor Abernathy, el único abogado en 100 millas a la redonda, un hombre conocido por su parsimonia y su amor por los formalismos. Victoria, con el corazón apretándose de forma inexplicable, se limpió las manos en su delantal y salió a su encuentro. La noticia que traía el señor Abernathy fue como un rayo en el cielo despejado. Su tío abuelo, Aurelio Castillo, un hombre al que Victoria apenas recordaba, un fantasma de la infancia que se había desvanecido en la lejanía del valle, había fallecido. Y para asombro de Victoria, le había dejado en herencia su rancho, Corazón del Cielo. ¿Un rancho, señor Abernathy?, preguntó Victoria, su voz apenas un susurro, mientras el polvo fino del camino se adhería a sus pestañas. La incredulidad se mezclaba con una punzada de algo parecido a la esperanza, un sentimiento tan extraño que casi la asustó. Pero el tío Aurelio, ¿él no tenía familia más cercana? El abogado, con un gesto grave, asintió. No, señorita Castillo, el señor Aurelio, en sus últimos años, se volvió un recluso. Parece que usted y sus hijas eran los únicos lazos de sangre que aún valoraba. El testamento es claro. El rancho y todo lo que contiene ahora le pertenece a usted. La descripción que el señor Abernathy hizo del rancho fue una mezcla de promesa y advertencia. Corazón del Cielo era vasto, se extendía por valles y colinas con un arroyo que lo atravesaba y tierras que, con el cuidado adecuado, podían ser fértiles. Pero también estaba desvencijado, descuidado, necesita mucho trabajo. Palabras que sonaban a más carga, a más sudor, pero también a una oportunidad. Una oportunidad. La palabra resonó en la mente de Victoria como el tañido de una campana lejana. Una segunda oportunidad. Las horas siguientes se desdibujaron en una niebla de asombro y una extraña euforia. Victoria contó la noticia a Clara y Lily con una voz que vibraba con una emoción contenida. Las niñas, ajenas a las complejidades legales y a la magnitud de la tarea, solo escucharon la palabra rancho y la asociaron con caballos, con espacios abiertos, con una vida diferente a la estrechez de la cabaña. Sus ojos se iluminaron y sus risas llenaron la pequeña habitación, un sonido que Victoria no había escuchado con tanta plenitud en mucho tiempo. Pero la alegría,
En el oeste rara vez duraba sin la sombra de una nueva amenaza. La noticia de la herencia de Victoria se extendió por Redemption Gulch con la velocidad de un incendio en la pradera, y con ella llegó la primera señal de la tormenta inminente. Doña Elara Beaumont. El nombre resonaba en el valle con la autoridad de un trueno. Era la matriarca de la familia más poderosa, dueña de vastas extensiones de tierra y de una influencia que se extendía como la vid silvestre. Su rancho, el Águila, era el epicentro de su poder, un lugar donde el lujo y la opulencia contrastaban brutalmente con la pobreza de Redemption Gulch. Doña Elara era una mujer de 50 y tantos años, de ropas elegantes pero oscuras, con un rostro cincelado por la voluntad férrea y unos ojos que parecían ver a través de las almas. Se decía que su sonrisa era más fría que el invierno del desierto y que su rencor era tan profundo como los cañones que horadaban la tierra. La antigua afrenta familiar a la que se refería el señor Abernathy con un temblor casi imperceptible en la voz era un eco lejano pero persistente. Una disputa por tierras, por agua, o quizás por un amor perdido que había enfrentado a los Castillo y a los Beaumont generaciones atrás. Aurelio, el enigmático tío abuelo, había sido el último vestigio de esa vieja contienda, y ahora con su muerte, doña Elara veía la oportunidad de saldar cuentas, de vengar lo que ella consideraba una injusticia histórica. El rancho, corazón del Minden-Sindoshu. Cielo no era solo una propiedad para ella, era un símbolo, un trofeo en su cruzada por el dominio absoluto del valle. Los rumores comenzaron a circular como serpientes en la hierba seca, que el testamento era inválido, que Aurelio había sido un anciano senil en sus últimos días, que Victoria, una viuda sin recursos, era una oportunista. El señor Abernathy, aunque leal, no pudo ocultar su preocupación. Doña Elara no se detendrá ante nada, señorita Castillo, le advirtió, su voz baja y grave. Ha contratado a Silas Blackwood. Silas Blackwood. El nombre era sinónimo de astucia, de leguleyadas y de una moralidad tan flexible como el junco. Era un abogado de ciudad, con una reputación impecable en los círculos legales, pero una sombra de crueldad en sus métodos. Su llegada a Redemption Gulch, en una diligencia con más equipaje del necesario, fue un presagio. Sus ojos pequeños y penetrantes, ocultos tras unas gafas de montura de oro, analizaban a las personas con una fría indiferencia. Era el arma perfecta para doña Elara, un depredador legal que no dejaría piedra sin remover para despojar a Victoria de su herencia. La campaña de humillación pública no tardó en comenzar. Comentarios despectivos en la tienda general, miradas de lástima o de juicio en la iglesia. Las amistades que Victoria había forjado en la adversidad comenzaron a resquebrajarse bajo la presión de la familia Beaumont. Las madres alejaban a sus hijos de Clara y Lily en el pozo. La soledad, que ya era una sombra familiar, se hizo más densa, más opresiva. Victoria se encontraba de nuevo en el ojo de la tormenta, esta vez sin el refugio de una vida anónima. La luz de esperanza que había vislumbrado con la noticia de la herencia ahora parpadeaba débilmente, amenazada por los vientos fríos de la codicia y el rencor. Pero Victoria Castillo, a pesar de su apariencia frágil, poseía una fibra de acero forjada en el crisol de la adversidad. La idea de rendirse, de permitir que doña Elara le arrebatara la única oportunidad de un futuro para sus hijas, era impensable. No se trataba solo de un rancho, se trataba de su dignidad, de la memoria de su tío abuelo, de la promesa de un hogar. La desolación aún la envolvía, pero en su corazón un pequeño fuego, alimentado por el amor a sus hijas y por un incipiente sentido de justicia, comenzaba a arder. El camino por delante era arduo, sembrado de peligros invisibles y batallas legales que apenas comprendía. Pero por primera vez en mucho tiempo,
Victoria no solo existía, se preparaba para luchar. La calma antes de la tormenta había terminado. La tormenta, con su carga de polvo, fuego y verdades ocultas, apenas comenzaba a levantarse en el horizonte del indomable viejo oeste, y Victoria, con sus dos pequeñas hijas a cuestas, se paraba firme, aunque temblorosa, en su sendero. La travesía hasta Corazón del Cielo fue una alegoría del camino que Victoria tenía por delante, polvoriento, incierto y lleno de obstáculos. Las ruedas de la vieja carreta chirriaban bajo el peso de sus escasas pertenencias, un lamento constante que se perdía en la vasta extensión de la pradera. Clara y Lily, al principio emocionadas por la aventura, pronto se acallaron, sus pequeñas manos aferradas a las faldas de su madre, sus ojos grandes y curiosos escudriñando el paisaje implacable. El sol, como un ojo implacable, las seguía sin piedad, y el calor se pegaba a la piel como una segunda vestidura. Cuando finalmente llegaron al rancho, la visión fue desoladora. Corazón del Cielo era un esqueleto de lo que una vez pudo haber sido un próspero hogar. La casa principal, construida con gruesos troncos de pino, estaba inclinada, sus ventanas rotas como cuencas vacías, sus puertas descolgadas. Los establos se habían derrumbado parcialmente, los corrales estaban abandonados y cubiertos de maleza, y el arroyo, que el señor Abernathy había descrito como una fuente de vida, era ahora un hilillo apenas perceptible, estrangulado por la sequía. El viento silbaba a través de las grietas de la madera, un lamento fantasmal que parecía advertirles de la tarea titánica que tenían por delante. Un nudo de desesperación se formó en el estómago de Victoria. Había imaginado un lugar de esperanza, un lienzo en blanco para construir un futuro. En cambio, encontró ruinas. Las risas de sus hijas se desvanecieron, reemplazadas por un silencio de asombro y quizás una pizca de decepción. Victoria sintió el peso de sus miradas, el peso de sus esperanzas, depositadas en ella. Respiró hondo, el aire cargado de polvo y el olor a madera vieja, y se prometió a sí misma que haría de ese lugar un hogar. Por ellas, los días iniciales en Corazón del Cielo fueron una prueba de fuego. Victoria, con una tenacidad que rayaba en la obstinación, comenzó a limpiar, a reparar lo que podía con sus propias manos. Arrancó maleza que se había apoderado de los corrales. Intentó remendar el techo con tablas encontradas. Luchó contra la capa de polvo y telarañas que cubría cada superficie de la casa. Sus músculos dolían, sus manos sangraban, pero el trabajo físico era un bálsamo para la angustia de su alma. Las niñas, con su espíritu infantil, trataban de ayudar, arrastrando pequeños palos o limpiando con paños imaginarios, sus voces alegres, una melodía incongruente en la desolación del rancho. Pero la lucha por la supervivencia física no era la única que Victoria enfrentaba. La influencia de doña Elara Beaumont era una sombra que se extendía incluso hasta su remoto rancho. Las batallas legales comenzaron casi de inmediato. Silas Blackwood, con su sonrisa gélida y sus palabras pulidas, desató una campaña de acusaciones. Se presentó una moción para declarar el testamento inválido, alegando que el tío Aurelio no estaba en su sano juicio. Los periódicos locales, que doña Elara controlaba con mano de hierro, publicaban artículos denigrantes sobre Victoria, retratándola como una oportunista, una arribista, una mujer sin moral, dispuesta a despojar a una familia honorable de lo que era legítimamente suyo. Victoria tuvo que hacer viajes agotadores y costosos a la ciudad para las audiencias preliminares. Sentada en el banco de la sala del tribunal, sintió la humillación quemarle las mejillas, mientras Blackwood, con su voz resonante, pintaba un retrato distorsionado de su vida. Las miradas de lástima de algunos, de desprecio de otros, eran puñales silenciosos.
Se sentía sola, desamparada, una viuda sin influencias ni recursos, frente a una fuerza implacable. El señor Abernathy, aunque hizo lo que pudo, era un hombre honesto pero limitado, incapaz de contrarrestar la maquinaria legal y social de los Beaumont. La ruina financiera y emocional parecía una certeza, una cascada inevitable hacia la que estaba siendo arrastrada. Fue en medio de esta tormenta, una tarde en que Victoria, agotada y cubierta de polvo, luchaba por enderezar una valla podrida, cuando el destino, o la providencia, trajo a su puerta a Ethan Sterling, un jinete enigmático, con una silueta recortada contra el sol poniente, apareció en el horizonte. Su caballo, un imponente mustang de color ébano, se movía con una gracia silenciosa, levantando apenas una estela de polvo. Ethan era un hombre de unos 30 y pocos años, alto y robusto, con el pelo oscuro revuelto por el viento y unos ojos claros, de un azul penetrante, que parecían haber visto mucho y guardado aún más. Vestía ropas de jinete gastadas pero limpias, y su rostro, curtido por el sol y el viento del desierto, llevaba las huellas de una vida en el camino. Se presentó como un veterinario itinerante de paso por el valle y ofreció su ayuda al ver el estado lamentable del rancho y la cojera de uno de los pocos caballos famélicos que Aurelio había dejado. Victoria, siempre cautelosa, sintió una punzada de desconfianza. En el oeste, la ayuda rara vez llegaba sin un precio oculto, pero su desesperación superaba su cautela. El caballo necesitaba atención, y ella no tenía dinero para un veterinario. Aceptó a regañadientes, con una mezcla de gratitud y recelo. Ethan, con una habilidad sorprendente y manos firmes pero suaves, examinó al caballo. Su voz era tranquila, resonante, y sus movimientos precisos. Hablaba a los animales con una ternura que conmovió a Victoria. Las niñas, que al principio se habían escondido tímidamente detrás de su madre, pronto se sintieron atraídas por su presencia. Ethan tenía una habilidad natural con los niños, contándoles historias sencillas mientras trabajaba, sus ojos brillando con una chispa de picardía. Lily se aferró a su pierna, y Clara, con su curiosidad innata, le hizo preguntas sobre los caballos y los animales. La ayuda de Ethan no se limitó al caballo. Vio la abrumadora tarea que Victoria enfrentaba y con una naturalidad sorprendente comenzó a echar una mano. Arregló la valla con una destreza que Victoria no poseía, reparó el techo, ayudó a limpiar los establos. Su presencia transformó la pesada atmósfera del rancho. Su risa, rara pero genuina, resonaba en el aire. Victoria, a pesar de sus reservas, no pudo evitar sentir un alivio inmenso. La carga de la soledad se aligeraba con su presencia, pero la desconfianza de Victoria era una cicatriz profunda. Su pasado, donde la confianza había sido brutalmente traicionada por aquellos en quienes había creído, la había enseñado a ser cautelosa. Se esforzaba por mantener una distancia, por no permitir que la creciente atracción que sentía por Ethan la cegara. Él era demasiado bueno, demasiado servicial. ¿Qué quería realmente? La verdad, sin embargo, era que Ethan ocultaba un secreto. No era solo un veterinario de paso. Era un antiguo agente de Pinkerton, un hombre con un pasado en la búsqueda de la justicia, o al menos de lo que él consideraba justicia. Había pasado años rastreando rumores, susurros que hablaban de una valiosa colección de artefactos históricos robados, supuestamente escondida en las profundidades del rancho, a corazón del cielo, por el enigmático Aurelio Castillo. Su llegada al rancho no había sido una coincidencia. Era el resultado de una investigación meticulosa, de años de seguir pistas frías. Su ayuda inicial a Victoria, aunque genuina en su creciente atracción por ella y en su simpatía por la difícil situación de las niñas, estaba ligada a su misión secreta. Mientras trabajaba en el rancho, sus ojos y oídos estaban atentos.
Observaba los rincones olvidados, las estructuras antiguas, los lugares donde un hombre como Aurelio podría haber escondido un tesoro. Hacía preguntas sutiles a Victoria sobre su tío abuelo, sobre sus hábitos, sus posesiones, su historia. Victoria, ajena a su verdadera intención, compartía fragmentos de recuerdos, anécdotas que parecían inocuas pero que Ethan guardaba y analizaba. Las niñas, con su inocencia, eran a veces las fuentes más reveladoras. Lily, un día, mientras jugaban, mencionó un cajón secreto que el tío Aurelio tenía en su estudio. Clara, más perspicaz, habló de un mapa viejo que su tío abuelo solía mirar. Pequeños detalles que para Victoria eran solo recuerdos de un excéntrico pariente, pero para Ethan eran piezas de un rompecabezas. Mientras la batalla legal con doña Elara y Silas Blackwood se intensificaba, la presencia de Ethan se hizo aún más crucial. No solo era una ayuda física, era una fuente de apoyo moral. Escuchaba a Victoria con paciencia, la animaba a no rendirse. Sus ojos azules, a menudo serios, la miraban con una calidez que comenzaba a derretir las capas de hielo alrededor del corazón de Victoria. Las noches, bajo el manto estrellado del desierto, se llenaban de conversaciones tranquilas. Hablaban de sus pasados, de sus sueños rotos, de la dureza de la vida en el oeste, y en esas confidencias la atracción entre ellos creció, silenciosa pero innegable. Era una chispa, una promesa de algo más allá de la desolación, un susurro de amor en un mundo lleno de aspereza. Pero el conflicto con doña Elara no daba tregua. La matriarca, furiosa por la tenacidad de Victoria y la inesperada ayuda que había recibido, intensificó su campaña. No solo eran las batallas legales, también hubo pequeños actos de sabotaje, cercas cortadas, pozos contaminados, rumores maliciosos que buscaban aislar aún más a Victoria. La presión era constante, asfixiante. Victoria sentía que el tiempo se agotaba, que sus escasos recursos se desvanecían. Blackwood, con una sonrisa triunfante, le había presentado una nueva demanda, una que amenazaba con despojarla de los pocos animales que le quedaban. La situación era desesperada. Victoria se debatía entre la creciente atracción por Ethan, que era un ancla en su tormenta, y la amarga lección de su propio pasado, donde la confianza había sido brutalmente traicionada. ¿Podía realmente confiar en este hombre misterioso, por muy bondadoso que pareciera? ¿O su corazón, una vez más, sería una víctima de la crueldad del mundo? Y en ese silencio cargado de dudas, uno se pregunta qué camino tomar. Es en estas encrucijadas del alma que valoro tenerlos a ustedes aquí, escuchando. Si estas historias que exploran el corazón humano también te importan, considera unirte a nosotros suscribiéndote. Tu apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más relatos de coraje y redención. La encrucijada de Victoria era también una encrucijada para el destino de Corazón del Cielo. El encuentro, que prometía esperanza, también había traído consigo una nueva capa de complejidad, un secreto que, de ser revelado, podría destruir todo lo que apenas comenzaba a construirse. La espiral descendente en la que Victoria se encontraba parecía no tener fin. Las audiencias judiciales se sucedían con una frecuencia agotadora, cada una un nuevo asalto a su ya frágil posición. Silas Blackwood, con la precisión de un cirujano y la crueldad de un buitre, desmantelaba cada argumento del señor Abernathy, pintando un cuadro de negligencia y desvarío por parte del difunto Aurelio y de ambición desmedida por parte de Victoria. La sala del tribunal, con sus bancos de madera duros y el aire viciado, se había convertido en un campo de batalla donde la justicia parecía inclinarse siempre hacia el poder y la influencia.
Doña Elara, siempre presente en las audiencias, observaba a Victoria con una mirada fría y triunfante, sus labios finos curvados en una sonrisa apenas perceptible que gritaba victoria antes de que el veredicto fuera pronunciado. Victoria sentía el calor de la humillación subir por su cuello, pero se obligaba a mantener la cabeza alta por Clara y Lily, cuyo futuro dependía de su resistencia. Los recursos de Victoria se estaban agotando. El poco dinero que Aurelio había dejado para el mantenimiento del rancho se desvanecía en honorarios legales y gastos de viaje. El rancho, aunque mejoraba gracias al incansable trabajo de Ethan, aún estaba lejos de ser productivo. La presión de la deuda, la amenaza inminente de perderlo todo, se cernía sobre ella como una tormenta de arena cegadora. En medio de este torbellino, Ethan Sterling seguía siendo su ancla. Su presencia en Corazón del Cielo se había vuelto indispensable, no solo por su ayuda práctica con los animales y las reparaciones, sino por el apoyo moral que ofrecía. Cuando Victoria regresaba de una audiencia devastadora, él la esperaba con una mirada de comprensión y un café caliente. Sus conversaciones nocturnas se habían vuelto más íntimas, más profundas. Victoria se encontraba, a pesar de sus reservas, confiándose a él, compartiendo sus miedos y sus escasas esperanzas. La atracción entre ellos era un fuego lento pero constante, una calidez que prometía refugio en la desolación. Habían compartido risas y silencios, el peso de las preocupaciones y la ligereza de los sueños. El corazón de Victoria, que había estado sellado por el dolor y la traición, comenzaba a abrirse, centímetro a centímetro, a la promesa de un amor inesperado. Sin embargo, el secreto de Ethan era una sombra persistente en su relación. Mientras él compartía su vida con Victoria, su misión subyacente nunca cesaba. Sus ojos, en momentos de aparente ocio, escudriñaban la vieja casa, los graneros desvencijados, los rincones olvidados del rancho. Hacía preguntas casuales sobre el tío Aurelio, sobre sus hábitos, sus objetos personales, su estudio. Victoria, confiada, le mostró los pocos objetos que quedaban: papeles viejos, libros polvorientos, un mapa descolorido de la propiedad. Ethan los examinaba con una atención que iba más allá de la mera curiosidad. Buscaba pistas, indicios de dónde Aurelio podría haber escondido los artefactos históricos robados, el tesoro por el que había pasado años rastreando. Fue una tarde de primavera, con el aire aún fresco pero prometiendo el calor del verano, cuando la verdad comenzó a desentrañarse. Victoria había ido al antiguo estudio de Aurelio, una habitación que apenas había tocado, llena de libros y objetos extraños. Buscaba un registro de ganado que el señor Abernathy necesitaba para el caso. Ethan estaba en los establos, atendiendo a una yegua recién parida. En un viejo escritorio de roble, cubierto de polvo, Victoria encontró un compartimento secreto. Al abrirlo, descubrió algo que le heló la sangre: un distintivo de Pinkerton, brillante y frío, junto a una serie de informes sellados con el logotipo de la agencia. Los informes detallaban la búsqueda de una colección de artefactos históricos, con descripciones precisas y el nombre de Aurelio Castillo resaltado como el presunto ladrón y ocultador. La sangre de Victoria se heló en sus venas. Las palabras de los informes se arremolinaron en su mente, superponiéndose a las imágenes de Ethan, su sonrisa, su ayuda, sus ojos amables. Traición. La palabra resonó en su alma, un eco cruel de su pasado. El hombre que había llegado como un ángel de la guarda, el hombre por quien su corazón comenzaba a latir de nuevo, era un engaño, un agente encubierto, un cazador de tesoros que la había utilizado para sus propios fines. El dolor era físico, un nudo apretado en el pecho, la sensación de que el suelo se abría bajo sus pies.
Cuando Ethan regresó a la casa, Victoria lo esperaba, el distintivo de Pinkerton en su mano temblorosa, los informes desparramados sobre la mesa. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de una mezcla de dolor, rabia y desilusión. «Explícate», dijo, su voz apenas un susurro, pero cargada de una furia silenciosa que a Ethan le heló el alma. La confrontación fue cruda, desgarradora. Ethan, al ver el distintivo y los papeles, supo que el juego había terminado. No intentó negarlo. Confesó todo, la misión, los años de búsqueda, la sospecha de que Aurelio había escondido los artefactos en Corazón del Cielo. Pero a medida que hablaba, su voz se quebraba, sus ojos suplicaban. «Victoria, te juro que mi ayuda fue genuina. Lo fue desde el principio. La misión me trajo aquí, sí, pero lo que siento por ti, por Clara y Lily, eso es real. Te lo prometo. Me enamoré de ti». Victoria no le creyó. La herida era demasiado profunda, la traición demasiado dolorosa. Las palabras de amor sonaron huecas, una manipulación más en un juego de engaños. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de dolor y de furia impotente. «Vete», le dijo su voz ahogada. «Vete de aquí, no quiero volver a verte». Mientras el drama personal de Victoria se desataba, la tormenta de Doña Elara alcanzó su punto álgido. Silas Blackwood, con una sonrisa de lobo, presentó una moción final. La corte había accedido a un desalojo forzoso del rancho Corazón del Cielo en el plazo de una semana, basándose en la incapacidad de Victoria para mantener la propiedad y en la supuesta ilegitimidad del testamento. La noticia llegó como un golpe demoledor. Una semana, 7 días para empacar sus escasas pertenencias y abandonar el rancho, la última esperanza de un hogar. Victoria se sentó en el porche, abrazando a sus hijas, el anuncio del desalojo arrugado en su mano. Las lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas. Había perdido el rancho, había perdido la dignidad, y ahora había perdido al hombre en quien había comenzado a confiar. La desolación volvió, 100 veces más intensa. La ruina financiera y emocional era inminente, un abismo oscuro que amenazaba con tragarlas a todas. Pero entonces, algo se encendió en Victoria. No fue un destello de esperanza, sino una chispa de pura rabia y una determinación, forjada en el fuego de la desesperación. Miró las caritas asustadas de Clara y Lily y supo que no podía rendirse. No podía permitir que la amargura de su pasado y la crueldad de Doña Elara definieran el futuro de sus hijas. Era una decisión que marcaría su destino para siempre, y me siento agradecido de poder compartir este peso con ustedes. Cada vez que alguien se suscribe, siento que nuestra fogata crece, dándonos más coraje para contar las verdades más difíciles. Este era su acto de coraje. Victoria se levantó, su cuerpo temblaba, pero su espíritu se endureció. No se rendiría. Si iba a perder, lo haría luchando hasta el último aliento. Pero, ¿cómo? ¿Qué podía hacer una mujer sola contra el poder de los Beaumont y la astucia de Blackwood? La respuesta llegó de la fuente más inesperada. A la mañana siguiente, Ethan Sterling, a pesar de la orden de Victoria de irse, no se había ido. Había acampado en las afueras del rancho, observando, esperando. Había visto la desesperación de Victoria, y eso lo había destrozado. No podía irse, no podía abandonarla. Su amor por ella, por las niñas, era más fuerte que cualquier misión, cualquier obligación profesional. Y en su desesperación, Victoria recordó algo que Lily había dicho, algo que Clara había mencionado: el cajón secreto, el mapa viejo de Aurelio. Si el tío abuelo había escondido los artefactos, ¿por qué los Pinkerton los buscaban? ¿Eran realmente robados? ¿O había algo más? La respuesta a la amenaza legal podría estar ligada al secreto que Ethan había estado buscando. Con una determinación renovada,
Victoria fue al encuentro de Ethan. Su rostro seguía marcado por el dolor, pero sus ojos tenían una nueva luz, la de la desesperación convertida en acción. «Ethan», dijo, su voz fría pero firme, «si esos artefactos existen, y si pueden demostrar que mi tío abuelo no fue un ladrón, o si pueden probar que el rancho nos pertenece legítimamente, necesito encontrarlos. Necesito tu ayuda». Ethan la miró. Sus ojos, azules ardiendo con una mezcla de sorpresa y alivio. Sabía que ella no lo había perdonado, no aún, pero le estaba dando una oportunidad, una última oportunidad para demostrar su lealtad. «Victoria», dijo, su voz ronca por la emoción, «haría cualquier cosa por ti». Así la búsqueda comenzó. Juntos, pero con una tensa distancia entre ellos, exploraron cada rincón del rancho, corazón del cielo. Ethan, con su experiencia en búsquedas encubiertas, y Victoria, con su conocimiento íntimo de la casa y los hábitos de su tío abuelo, buscaron en el estudio, en los viejos graneros, en los rincones más remotos. El tiempo se agotaba implacablemente. Los murmullos del desalojo, el eco de la victoria de doña Elara, resonaban en sus mentes. Finalmente, en el sótano olvidado de la casa, oculto detrás de una falsa pared, encontraron el tesoro de Aurelio. No eran gemas ni oro, sino una colección de artefactos antiguos. Cerámica indígena, herramientas de obsidiana, antiguos manuscritos y mapas que databan de los primeros exploradores españoles. Y lo más importante entre ellos, encontraron un diario personal de Aurelio. El diario no solo revelaba que los artefactos no eran robados, sino que habían sido adquiridos legítimamente por sus ancestros, que eran historiadores y coleccionistas. Revelaba también que Aurelio los había escondido para protegerlos de doña Elara, quien había intentado apoderarse de ellos en el pasado, no por codicia de los objetos en sí, sino para destruir el legado familiar de los Castillo y borrar su historia del valle. El diario también contenía una cláusula secreta del testamento, escrita a mano, que delegaba la posesión de los artefactos a Victoria, subrayando que su existencia probaba la conexión legítima de la familia Castillo con la tierra y su historia. Demostraba que el odio de doña Elara no era solo por la tierra, sino por el legado cultural que los Castillo representaban. La verdad sobre Corazón del Cielo y el legado de Aurelio no era una condena, sino una salvación. Los artefactos y el diario que los acompañaba eran la prueba irrefutable que Victoria necesitaba para desmantelar las acusaciones de Blackwood y la codicia de doña Elara. El acto de coraje de Victoria no había sido solo buscar, había sido confiar una vez más en el hombre que la había traicionado, poniendo su esperanza y el futuro de sus hijas en sus manos. Y Ethan, al elegir ayudarla incondicionalmente, sacrificando su misión para ayudar a la mujer que amaba, había demostrado que su amor era, después de todo, real. La verdad había sido desenterrada, pero la batalla final estaba aún por librarse. El sol se alzaba sobre Redemption Gulch al día siguiente, pero esta vez su luz parecía diferente. No era la luz implacable de la desolación, sino un resplandor que prometía un nuevo amanecer. Victoria, con el diario de Aurelio y los artefactos cuidadosamente envueltos, se dirigió al tribunal. Ethan la acompañaba, su presencia una fortaleza silenciosa. La tensión entre ellos era palpable, una mezcla de la herida aún abierta de la traición y la incipiente esperanza que había surgido de su trabajo conjunto. La sala del tribunal estaba abarrotada, la expectación se respiraba en el aire. Doña Elara, sentada en primera fila, lucía su habitual expresión de fría superioridad, flanqueada por Silas Blackwood, quien sonreía con la confianza de un depredador a punto de abatir a su presa. Cuando llegó el turno de Victoria para presentar su defensa, el señor Abernathy, aunque nervioso, se mantenía firme. Victoria, con una calma que sorprendió a todos, se puso de pie.
Su voz, al principio un poco temblorosa, pronto adquirió una claridad y una fuerza que resonaron en la sala. No era la viuda desamparada de las audiencias anteriores. Era una mujer transformada, fortalecida por la verdad y por el amor a sus hijas. «Su señoría», comenzó, su mirada fija en el juez, «se me ha acusado de ser una oportunista, de intentar apoderarme de lo que no es mío. Se ha denigrado la memoria de mi tío abuelo, Aurelio Castillo, insinuando que era un hombre senil y un ladrón. Pero la verdad, como el agua de un pozo profundo, siempre termina por aflorar». Con cada palabra, Victoria desveló la historia de los artefactos, leyendo fragmentos cruciales del diario de Aurelio. Habló de la verdadera naturaleza de la colección, no objetos robados, sino un legado familiar de historiadores y exploradores, valiosos no por su oro, sino por su valor cultural y su conexión con la tierra misma. Contó cómo Aurelio había escondido los artefactos para protegerlos de doña Elara, quien había intentado apoderarse de ellos en el pasado para destruir el linaje de los Castillo y borrar su huella en el valle, no por codicia de los objetos, sino por un rencor ancestral que buscaba aniquilar todo lo que los Castillo representaban. Reveló la cláusula secreta del testamento, escrita a mano por Aurelio, que delegaba la posesión de los artefactos a ella, no solo como herencia, sino como prueba irrefutable de la legítima conexión de los Castillo con la tierra y su historia. La sala guardó un silencio sepulcral mientras Victoria mostraba los artefactos, cada pieza una prueba tangible de su historia. La furia de doña Elara era visible, pero su rostro estaba pálido, su arrogancia resquebrajándose. Silas Blackwood, por primera vez, parecía desconcertado, sus ojos pequeños y astutos fijos en los objetos y en el diario, dándose cuenta de que su estrategia se derrumbaba. El punto de inflexión llegó cuando Victoria, con una voz cargada de emoción, leyó la última entrada del diario de Aurelio. Era un mensaje de despedida, una declaración de amor a su familia y a la tierra, y una advertencia contra la codicia y el olvido. Que estas reliquias, había escrito Aurelio, sean un recordatorio de que la verdadera riqueza no reside en el oro, sino en la historia, en la tierra y en el amor que cultivamos en ella, y que el corazón del cielo sea siempre un refugio para aquellos que buscan la verdad y la bondad. La corte estalló en murmullos. El juez, conmovido por la sinceridad de Victoria y la irrefutable evidencia, dictaminó a su favor. El testamento de Aurelio era válido. El rancho Corazón del Cielo pertenecía legítimamente a Victoria Castillo. La antigua afrenta de doña Elara, que había impulsado su codicia y su campaña de destrucción, había sido expuesta y derrotada por la verdad. La derrota de doña Elara fue rotunda. Su reputación, hasta Thyssen entonces intachable, quedó empañada por la revelación de su rencor y sus manipulaciones. Silas Blackwood, su astuto abogado, se retiró del caso con la cola entre las patas, su prestigio seriamente dañado. La matriarca de los Beaumont, humillada y vencida, abandonó el tribunal con la misma rapidez con la que había llegado, dejando tras de sí un rastro de polvo y la amargura de la derrota. Su imperio, aunque no destruido, había sufrido un golpe del que no se recuperaría fácilmente. El rancho Corazón del Cielo no tardó en transformarse. Con la ayuda de Ethan y con los pocos recursos que Victoria pudo obtener ahora que su propiedad estaba asegurada, el rancho revivió. El arroyo, con un poco de esfuerzo y una temporada de lluvias, volvió a fluir con fuerza. La tierra antes reseca comenzó a dar frutos. Los establos fueron reparados, la casa se convirtió en un hogar cálido y acogedor. Clara y Lily, liberadas de la sombra de la pobreza y la incertidumbre, florecieron. Corriendo, libres por la pradera, sus risas llenaban el aire.
un sonido que era música para el alma de Victoria. La relación entre Victoria y Ethan, sin embargo, necesitó tiempo para sanar. La herida de la traición era profunda y Victoria, a pesar de la alegría de la victoria, no podía olvidar fácilmente el engaño. Ethan, por su parte, no pidió perdón con palabras vacías, sino con acciones. Se quedó, no como un agente de Pinkerton buscando un tesoro, sino como un hombre que amaba a una mujer y a sus hijas. Demostró su lealtad al ayudar a Victoria a establecer el rancho, a cuidar de los animales, a construir una vida. Utilizó su conocimiento de los artefactos no para reclamarlos para la agencia, sino para ayudar a Victoria a establecer un pequeño museo en el rancho, compartiendo la historia de los Castillo y la de los pueblos indígenas con el valle. Fue un acto de redención para él, una forma de expiar su pasado y de demostrar que su amor era desinteresado. El amor que surgía entre ellos, aunque marcado por el dolor, era más fuerte, más auténtico, porque había sobrevivido a la prueba del fuego. Lenta pero seguramente, las defensas de Victoria cayeron. Vio la honestidad en los ojos de Ethan, la devoción en sus acciones. Comprendió que, aunque su llegada había sido motivada por un secreto, su corazón se había entregado a ella de verdad. Una tarde, sentados en el porche del rancho, observando el sol teñir el cielo de oro y púrpura, Victoria tomó la mano de Ethan. Sus dedos se entrelazaron, un gesto simple, pero cargado de años de dolor y de promesas de un futuro. «Te perdono, Ethan», susurró Victoria, su voz llena de una emoción contenida. «Te perdono». Ethan la miró, sus ojos azules empañados por las lágrimas. «Gracias, Victoria», dijo su voz ronca. «Gracias por darme una segunda oportunidad». Y así la esperanza encontró un hogar en el lugar más inesperado. El rancho Corazón del Cielo no era solo un pedazo de tierra, era un símbolo de resiliencia, de la capacidad del espíritu humano para levantarse de la desolación y construir algo hermoso. La historia de Victoria Castillo se convirtió en una leyenda en el oeste, un testimonio de que la verdad y la bondad, incluso en un mundo cruel, pueden prevalecer. El legado de Aurelio no fue solo de artefactos, sino de la sabiduría de proteger lo valioso, no por su valor material, sino por su significado. El sol se puso, pintando el cielo con los colores de un sueño cumplido. La familia, ahora completa, se sentó junta, observando las primeras estrellas aparecer en el vasto lienzo oscuro. La brisa de la noche traía el dulce aroma de la tierra recién regada y el sonido tranquilizador de los animales en los establos. El ruido de la vida. Clara y Lily dormían plácidamente en sus camas, seguras, amadas, con un futuro tan brillante y abierto como el cielo sobre ellas. La promesa de un amor inesperado no había sido una víctima más del legado oculto, sino su más preciada recompensa. Que estas historias nos recuerden que siempre hay luz, incluso en los rincones más oscuros del alma. Gracias por acompañarme hasta el final. Al suscribirte, te aseguras de que el alma del oeste nunca deje de susurrar sus leyendas y que estas historias de esperanza sigan encontrando un hogar en sus corazones. Y en el silencio de la noche, bajo el manto de las estrellas, el corazón del rancho latía con una nueva vida, una promesa de paz y de amor perdurable en el indomable oeste.